Este artículo salió recientemente publicado, se llama Síndrome de Cushing. Es un artículo que fue publicado en la revista Lancet. Les voy a dejar el link en la descripción de este video. Fue publicado en noviembre 17 del 2023. Los autores son de Brasil, la doctora Mónica Gadela y la profesora María Fleiserio. Es el primer autor y el autor senior. De importante este artículo, o yo como me enfoco muchas veces en los artículos, es viendo las figuras y las gráficas porque me permite mirar qué hay de nuevo. Entonces acá es muy interesante, por ejemplo, en la primera figura que nos hablan de cuáles son las causas del síndrome de Cushing, saber que las causas más frecuentes son el Cushing ACTH dependiente, y las causas más infrecuentes es el ACTH independiente. Acá el porcentaje lo cambian un poquito a lo tradicional, pero hay que tener en cuenta que el ACTH independiente es el mejor escenario clínico porque no se enreda uno tanto con la producción de ACTH, porque es que el problema con ACTH es que pueden haber tumores secretores de ACTH ectópicos y el tumor secretor de ACTH ectópico es muy heterogéneo. Entonces tiene el problema que el tumor ectópico ACTH aproximadamente en un 15% se va a comportar como una enfermedad de Cushing típica, es decir, no va a tener hipocalemia, no va a tener una miopatía, va a ser un incremento de peso con obesidad. Y el 15% de la enfermedad de Cushing puede tener un comportamiento como un Cushing ectópico típico, es decir, con pérdida de peso, con hipocalemia, con diabetes de difícil manejo. Entonces, hay veces es difícil distinguir cuál es la causa real de un tumor productor de ACTH. Y entre las causas adrenales, recordar que tenemos causas raras. Lo más frecuente va a ser un adenoma unilateral o un carcinoma adrenocortical, pero no olvidemos que puede haber una enfermedad bilateral, bien sea la enfermedad macronodular o la micronodular, y entre ellos tenemos también el síndrome McKeown-Albright y más raramente adenomas bilaterales o carcinomas. Entonces esta es la primera figura. La segunda figura que es muy interesante es las manifestaciones clínicas. Obviamente tenemos una cantidad de síntomas y signos. Obviamente lo que va a ser más predictor de que un paciente tenga enfermedad de Cushing es las fases de luna llena, el incremento en la grasa supraclavicular, las estrías violáceas, la piel muy delgada que nosotros le mencionamos una piel en papel de cigarrillo. Sin embargo, es mayor la posibilidad de tener un síndrome de Cushing si hay varias características, como todas estas que mencionan acá, en conjunto en un paciente. Pero hay veces el diagnóstico no es fácil, sobre todo en el Cushing ectópico. Y finalmente, para este video me parece más importante el algoritmo. ¿Por qué? Porque hay cosas que ellos traen que no me gustan a mí tanto, otras que sí son importantes, pero miren acá. Primero, sospecha clínica del síndrome de Cushing, que ya lo mencionamos, pero lo primero que tiene que hacer usted como clínico es excluir el uso de glucocorticoides exógenos, que es el paciente que tiene cara de Cushing, pero que ese cortisol es bajito. Entonces siempre tiene que preguntar uno si el paciente está consumiendo esteroides, y esto es más frecuente de lo que uno piensa, porque los pacientes pueden utilizar medicamentos inyectables porque se les recomendaron para un dolor de columna o por alguna molestia, o pueden estar utilizando medicamentos naturistas que están contaminados con esteroides. Entonces siempre tiene que preguntar uno esto y siempre pensar que puede existir la posibilidad de un uso escondido o un uso no conocido de esteroides exógenos. Y el otro papel es sospechar que el paciente tenga un hipercortisolismo no neoplásico, es decir, un síndrome de Cushing o un pseudo Cushing, y les voy a dejar un link de una publicación de GCM que es espectacular al respecto sobre el enfoque de esta enfermedad, o creo que es del Journal of Endocrine Society, ahora verifico. De ahí que realizamos, vamos a contestar la primera pregunta de saber si el paciente tiene un hipercortisolismo, un síndrome de Cushing, y ellos recomiendan un test de supresión con dexametasona, un cortisol salivar a medianoche y un cortisol urinario en 24 horas. ¿Qué problemas tenemos con estas pruebas? Es el siguiente, que todas estas pruebas no son completamente sensibles y específicas. El test de supresión de dexametasona tiene un problema, es que no sabemos si el paciente se lo tomó o no. Idealmente habría que medir dexametasona, más los problemas de absorción, más los problemas de interacciones con otros medicamentos. Adicionalmente, medir un salivar cortisol a medianoche no está disponible en todos los escenarios, y el cortisol urinario 24 horas requiere que el paciente tome la medida. Idealmente deberían ser 2 o 3 muestras y idealmente medir una creatinuria en 24 horas. Si estos resultados son normales, descartamos el Cushing. Si los resultados son equívocos, volvemos a repetir. Y si el paciente tiene un resultado alterado, confirmamos el síndrome de Cushing.
Y el tercer paso, el primero es descartar esto, el segundo confirmar el hipercortisolismo y el tercero es saber si es ACTH dependiente o no. Ellos nos ponen acá un valor que es menos de 10, en la guía previa de Cushing es indetectable. Acá la mayoría de nuestros pacientes con ACTH independientes son ACTH francamente suprimidas. Procedemos a una imagen adrenal que típicamente es un síndrome de Cushing adrenal. Pero acá es donde se complica la cosa. Yo siempre lo he vivido en ACTH detectable o no detectable porque el enfoque típicamente va a ser el mismo. Entonces acá nos mencionan que si un ACTH es entre 10 y 20, repitan, pero lo más posible es que sea pituitario, es decir, tocaríamos hacer resonancia, y si es de ACTH mayor de 20, pasar a resonancia. Usted posteriormente mira la resonancia, si es una lesión de más de 10 milímetros se confirma la enfermedad de Cushing. Si es una lesión entre 6 a 9 milímetros, ellos dicen que es controversial, lo más posible es que sea cateterismo de senos petrosos, y si no hay lesión o la lesión es de 6 milímetros, proceder a un cateterismo de senos petrosos. Típicamente mi conducta es cateterismo de senos petrosos. La resonancia tiene una sensibilidad del 50%, la posibilidad de incidentaloma en población general puede ir hasta el 30% con los procedimientos nuevos de resonancia. Y por ejemplo, si el paciente se opera, desaparece el tumor, pero persiste con la enfermedad, que es un escenario frecuente, usted acá en este escenario de 10 milímetros va a quedar con la duda si era un Cushing como enfermedad o si era un Cushing ectópico. Con el cateterismo de senos petrosos, ellos nos mencionan acá también, haga un test de dexametasona altas dosis o CRH o desmopresina, si no lo tiene disponible. Yo hablé una vez con el doctor Rosario Pibonello y realmente ellos hacen todo. Obviamente es un centro de investigación y el objetivo de todas estas pruebas posiblemente sea distinto. Y recordar que en el cateterismo de senos petrosos, si la relación central-periferia es mayor de 2 en la basal o más de 3 luego estimulación, se confirma una enfermedad de Cushing, y si es negativo procedemos a una tomografía o resonancia corporal total. Ese es el algoritmo de Cushing. Nosotros acá típicamente hacemos tomografía de cuello, tórax y abdomen y en la mayoría de los escenarios localizamos el tumor. Hacen una discusión de las causas genéticas, tanto de la enfermedad de Cushing, que lo más común o lo más recientemente descrito son las mutaciones en USP8. Eso nos permite en el futuro en algunos escenarios utilizar inhibidores de tirosina quinasa o inhibidores del EGFR. Esto pues está en estudio. Acá tenemos las mutaciones en adenomas adrenales, en el carcinoma adrenocortical, en la hiperplasia adrenal micronodular bilateral, y posteriormente en la tabla pasan al manejo médico. Tienen otro apéndice interesante, pero acá tienen en resumen básicamente el tratamiento. El tratamiento lo dividimos en los inhibidores adrenales, los agentes dirigidos a la hipófisis y los antagonistas de receptor de glucocorticoides. Esas son las tres categorías. Acá tenemos disponible ketoconazol. Ketoconazol es una terapia barata, es una terapia buena, pero tenemos que hacer una vigilancia de las enzimas hepáticas. Y en algunos escenarios no lo podemos usar. Una vez tuvimos un paciente con tuberculosis que estaba recibiendo rifampicina y esto acelera el metabolismo del ketoconazol, le hacía cosquillas el ketoconazol, entonces le hicimos una terapia combinada con pasirreotide y cabergolina. Leoketoconazol no lo tenemos en nuestro medio, metirapona sí está disponible en nuestro medio, es un buen medicamento. El problema es que genera algo de hirsutismo y acné en mujeres. Osilodrostat también lo tenemos disponibles, típicamente yo empiezo 2 miligramos cada 24, 2 miligramos cada 12 horas. Mitotane es típicamente en el escenario del carcinoma adrenocortical y el etomidato en muy pocos escenarios, especialmente en el paciente en unidad de cuidados intensivos que tiene un Cushing grave, que tenemos que hacer un manejo muy rápido de esta enfermedad. Cabergolina en algunos escenarios puede ser útil, tiene una normalización del cortisol urinario del 35%, pero puede haber un fenómeno de escape que se ha descrito en muchos de los medicamentos. Miren, por ejemplo, en metirapona hay un fenómeno de escape en el 8%. Pasirreotide lo tenemos 600 o 902 veces al día. La formulación LAR en Colombia desafortunadamente no está aprobada para Cushing, de pronto en otros países de América Latina sí. Y mifepristona pues tiene la dificultad de que es un medicamento aprobado para el manejo del aborto como abortivo, entonces esto nos limita en algunos escenarios utilizar este medicamento. Entonces este es el artículo de Cushing adrenal. Acá al final hablan de un manejo de las complicaciones. Entonces acá, ¿qué me gusta del manejo de las complicaciones? Esto, miren por ejemplo, los pacientes tienen muchas complicaciones, en particular esta que mencionamos acá,
trombosis arterial y venosa en el 20% de los pacientes, particularmente después de la cirugía. Entonces, en estos pacientes nosotros lo que estamos haciendo es hacer una profilaxis intrahospitalaria y los mandamos para la casa después de la cirugía con una heparina de bajo peso molecular. Y lo otro interesante es la profilaxis para neumocistis girovesi. Nosotros estamos haciendo profilaxis típicamente con trimetoprim en la mayoría de los pacientes, a no ser de que tenga una interacción medicamentosa con otros medicamentos. Entonces, este es el artículo de síndrome de Cushing publicado en Lancet. Se los dejaré en la referencia y por favor suscríbase al canal y denle like, que esto me permite tener más visibilidad y que este mensaje llegue a más personas. Un abrazo, que esté muy bien.